¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos este martes 11 de octubre del año 2022 en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Pues sean bienvenidos a esta barra de la medicina educativa, como cada martes, grandes temas, grandes proyectos y bueno, pues una gran charla con nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola Lupita, muy bien, muchas gracias. Estaba viendo que con anteojos se me ven como si tuviera los ojos cerrados, como si tuviera sueño, pero nada de eso. Pues ya saben que nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, como todos los martes a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a todos los lugares en donde haya una conexión de internet y se entienda el idioma español. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos revisando, Lupita, que es la emisión 87 de nuestros programas y bueno, pues muy contentos por seguir contando con el gusto de su preferencia, que nos escuchen, que nos oigan, que nos ayudan a difundir, a divulgar más estos programas con contenidos educativos que nosotros hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Muy contentos de cada vez tener más audiencia y de diferentes lugares, Lupita, que es algo que nos da mucho gusto el que podamos llegar a sitios tan lejanos de México como pues otros continentes, otros países. De verdad que muchas gracias por el interés que han tenido en estos temas de medicina nuclear y de imagen molecular, Lupita. Así es, doctor. Y más allá de toda esta medicina educativa, yo creo que el perder el miedo, el tener el acercamiento con un especialista, esto ha sido uno de los grandes éxitos de este programa. Y pues muy buenas noches a todos y antes que otra cosa, agradecemos muchísimo hoy la cortesía de Cartogreen, fabricación de cajas de cartón y personalizado con serigrafía. Muy interesante este sector, agradecemos mucho a la empresaria que hoy se suma con nosotros a este gran tema. Es una mujer mexicana, emprendedora, con un negocio muy importante, pero muy comprometida, una empresa responsablemente muy enfocada a los temas de la salud y esto para nosotros es muy, pero muy importante, socialmente responsable. Perdón, se me trabó la lengua. Amigos, muchas gracias. Pues hemos llegado a la emisión número 87 y son las 9 de la noche con 2 minutos en este martes 11 de octubre del año 2022. Y bueno, pues ustedes ya conocen al doctor Iván Díaz Meneses, esto es la barra de la medicina educativa y hoy vamos a tener un programa súper interesante que ya han llegado varias preguntas y bueno, ya saben que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama y para nosotros es muy importante ser solidarios con estos temas y desde luego el doctor Díaz Meneses hoy nos hablará de imagen molecular PET de mama. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo solicita? ¿Quién lo hace? Y bueno, mientras tanto continuamos la medicina nuclear y la imagen molecular, una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del doctor Iván Díaz Meneses, porque decía, ¿cómo nos comunicamos con el resto de la población, con el resto de los pacientes, la familia? Esto para nosotros ha sido muy importante y gracias a todos ustedes seguimos al aire. Y bueno, las efemérides del mes de octubre están, bueno, el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, el día de ayer, y hoy un día muy importante que todos los amigos rotarios comprometidos con este día, 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, y bueno, desde luego, algo que nos va a contar el doctor mucho más adelante es este viaje tan importante que lo tiene muy contento y desde luego a nosotros también, porque finalmente nos traerá conocimiento y tecnología. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, el tema de hoy es imagen molecular PET de mama. Y bueno, pues, ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Como cada martes se los comentamos, se los presumimos, un mexicano brillante, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 12 años
años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos de alto nivel. Y para el doctor es muy importante estas nuevas y grandes generaciones que finalmente serán los médicos del mañana. Muchas gracias, doctor. Y desde luego un compromiso social muy importante del doctor Díaz Meneses, un rotario muy comprometido del Club Rotario Alameda. Pues muchas gracias por toda la gente que nos ve y nos escucha. Y bueno, pues gracias por esta gran cortesía. Cartogreen, fabricación de cajas de cartón personalizado con serigrafía, empresa socialmente responsable. Y bueno, pues cualquier duda o información que requieran, con muchísimo gusto lo vamos a compartir aquí. Ya conocen nuestras redes y están apareciendo en pantalla. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular, programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los divulgadores pioneros en lenguaje español, totalmente verificado. Y bueno, pues para el doctor Díaz Meneses esta especialidad debe ser visible y totalmente considerado. Por eso es una especialidad de excelencia y de vanguardia. Ustedes a lo largo de estos 87 programas han constatado que realmente la medicina nuclear es un gran beneficio para la salud de todo aquel paciente que lo requiere, desde luego, en cualquier tipo de enfermedad. Eso es algo muy importante. Y bueno, pues el tema de hoy, imagen molecular PET de mama. Y en contexto editorial, hoy les compartimos los estudios de tomografía por emisión de positrones, mejor conocidos como PET por sus siglas en inglés, se realizan en México desde el año 2006, con una tecnología de imagen médica altamente sofisticada y no invasiva que permite obtener imágenes del organismo del paciente que muestra la actividad y el metabolismo de los órganos del cuerpo. Desde sus inicios, se ha utilizado de manera amplia y efectiva en mujeres con cáncer de mama en su diagnóstico y seguimiento oncológico. Pues muy ad hoc en el tema del día de hoy. Y pues gracias a nuestra casa Promo Estéreo siempre por todas las facilidades. Nuestra querida Celia González, nuestra productora en cabina, muchas gracias. Hoy nos acompaña nuevamente en redes sociales Enrique Contreras. Muchas gracias. Y todos los preguntas, sugerencias que muchas veces nos escuchan en radio y nos hacen llegar sus preguntas y sugerencias al 5510-640164. Con todo gusto hacemos llegar sus preguntas al doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, pues recuerden, cualquier estudio que ustedes requieran a nivel nacional, con muchísimo gusto los enlazamos con el equipo del doctor para que ellos les digan, les sugieran en dónde, en qué estado se encuentran y desde luego a qué gabinete acudir. Y bueno, doctor, el glosario de conceptos el día de hoy, seguimiento oncológico. Sí, Lupita, lo acabas de mencionar ahorita en la editorialización del programa. El seguimiento oncológico es algo muy importante debido a que muchas veces los pacientes no alcanzan a dimensionar el problema oncológico. Pareciera algo obvio, Lupita, pero a veces se les olvida que el tratamiento de un paciente con cáncer no termina con la cirugía o con recibir la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Por eso es importante que todos los pacientes entiendan que viene una parte en donde se tiene que estar monitorizando que todo esté bajo control, ya sea que no haya indicios o evidencias de que el tumor regresó o que el tumor se fue, o que el tumor está congelado, está estático, no está avanzando. Si no regresa, pues tampoco que avance, ¿no? O sea, si no, es decir, si no se disminuye, pues, la carga tumoral, pues que tampoco avance. Todas esas cosas se ven en el seguimiento oncológico. Y esto es importante porque el cáncer es algo a lo que no hay que darle la más mínima oportunidad, Lupita. El cáncer es algo que no es un juego. De verdad, es importante que los pacientes entiendan que si al cáncer se le da la oportunidad, el cáncer puede acabar
con la vida de las personas. Y es precisamente lo que nosotros queremos crear concientización, porque a veces en las campañas, Lupita, y no es reproche, pero es algo de la práctica clínica real oncológica, a veces en las campañas solamente se enfocan en la detección, lo cual es correcto y lo cual se tiene que seguir haciendo, por supuesto. Pero nuevamente, el tratamiento de un paciente con cáncer, ya no solo de mama, implica que ese paciente tiene que estar vigilado, tiene que tener un seguimiento y se tienen que tomar las acciones oportunas dependiendo de los requerimientos o de las circunstancias o el contexto clínico de cada caso en particular. El seguimiento oncológico se establece que tiene que ser al menos durante 5 años. Hay personas que son muy afortunadas y no sé si muchos de los escuchas que nos han visto, o perdón, que nos escuchan, han visto fotos muy contentas, muy alegres que nosotros compartimos de pacientes que les toca dar la campanada, esa famosa campanada de 5 años sin ningún indicio, sin ningún dato de actividad tumoral, pues esas personas tuvieron su seguimiento oncológico y pues llegaron a ese feliz momento en donde después de 5 años se les puede pues reputar con razonable alta certeza como libres de la enfermedad. Pero pues en esos 5 años, Lupita, pues pueden suceder varias cosas, ¿no? Porque el cáncer, recordemos que tiene un componente que es visible, que es detectable, incluso que puede ser palpable, pero recordemos que todo el cáncer al tener una base celular, es decir, se origina de células, hay momentos en donde el hecho de que no esté, de que no sea visible o no sea detectable, no quiere decir que no esté presente. Por eso es súper importante el seguimiento oncológico. ¿Por qué? Porque un buen seguimiento oncológico nos permite a nosotros detectar de la forma más temprana una recurrencia tumoral, ya sea que se detecte mediante un marcador tumoral que se empiece a descontrolar. Otras veces ya hemos hablado en este mismo glosario de términos lo que es un marcador tumoral, o ya sea que en esos tumores que no tienen un marcador tumoral específico, mediante estudios de imagen. Y uno de los estudios de imagen que se utilizan durante el seguimiento oncológico es precisamente el estudio de tomografía por emisión de positrones, dependiendo del tipo del tumor o, por ejemplo, en el cáncer de mama, dependiendo del riesgo que el paciente tenga de presentar una recurrencia. Acuérdense, estimados escuchas, que el cáncer de mama es un tumor muy estudiado, es un tumor del que tenemos mayor conocimiento y sabemos que es un tumor heterogéneo, es decir, que hay diferentes tipos de cánceres de mama. O sea, las mujeres no solamente tienen un cáncer de mama y les da el mismo tipo de cáncer de mama a todas, sino que hay diferentes clases de cáncer de mama, unos que son más agresivos, otros que son menos agresivos. Y típicamente lo que les puedo decir como práctica clínica en el mundo real es que esos tumores que son más agresivos, el mejor seguimiento imagenológico que se les puede hacer es precisamente con un estudio de tomografía por emisión de positrones, porque tiene una capacidad superior que otros métodos de imagen valiosos, que son todavía valiosos, pero que no tienen la capacidad de detección como la tomografía por emisión de positrones. Se pueden usar, por ejemplo, en los pacientes que tienen tumores triples negativos, ¿no? Que la recurrencia, el riesgo de recurrencia es muy alto, son tumores que se ven rápidamente con una tomografía por emisión de positrones, o sea, un PET, mucho antes que lo que nosotros podamos ver en imágenes de tomografía. En algunos lugares en donde todavía no hay acceso a la tecnología PET, pues todavía se utiliza la tomografía. Sin embargo, a pesar de que es un método bien establecido y validado, no es el mejor método para una detección temprana de un paciente de las características apropiadas. Entonces, pues el seguimiento oncológico es extremadamente importante y, por supuesto, como siempre se los comento, es muy importante el médico que les interpreta las imágenes. Eso es extremadamente importante.
porque un buen médico puede hacer que su estudio de tomografía por emisión de positrones sea realmente fiable. Es decir, que cuando el médico dice que no tiene actividad tumoral, ustedes le pueden creer al doctor. O cuando el doctor les diga, saben que el estudio está positivo y hay recurrencia tumoral, ustedes le pueden creer al doctor. Eso es lo importante de un médico que interpreta las imágenes, la fiabilidad del reporte, porque en primer lugar, el médico que solicita el estudio no es especialista en imágenes y en segundo lugar, no tiene la infraestructura adecuada para analizar correctamente las imágenes. Un estudio de imagen médica sofisticado como una tomografía por emisión de positrones, por supuesto que no se revisa de manera adecuada y completa en imágenes impresas en placas. Eso es algo importante que tiene que quedar claro, que la gente tiene que entender. Y otra cosa importante, Lupita, acotándolo a lo que estamos conmemorando en estos días, pues, y es también una parte social, desafortunadamente en muchos lugares, ya no digamos de México, en el mundo, pues una mujer que se enferma de cáncer, pues es una historia tristísima, porque ni siquiera puede decidir sobre su cuerpo, si debe de tratarse, si debe tener un tratamiento, si debe de tener un seguimiento oncológico. Es por eso que es muy importante que hagamos conciencia en que las mujeres que se enferman, pues se debe de garantizar que una barrera, como puede ser una barrera de género o una barrera machista, debe ser eliminada por completo para que tengan completo acceso a cuidar su salud, Lupita. Entonces, pues eso es una nota acotada que quiero hacer a este respecto y por supuesto que nosotros estamos totalmente comprometidos con estas pautas y con estas visiones de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y acceso a la salud, Lupita. Gracias, doctor. Efectivamente, llega a algunas preguntas, la urgencia del tamizaje todo el año. El PET se puede realizar en cualquier momento, cualquier persona lo puede solicitar. Y si el PET también de mama es para caballeros, doctor. Pues hay pacientes, ya lo hemos platicado, ¿no? Hay pacientes que también tienen cáncer de mama, hombres. O sea, la diferencia es que en general el cáncer de mama en hombres suele ser muy agresivo porque sí suele tener una base genética. Entonces, en pacientes que llegan a tener, no como screening, o sea, no como que normalmente se les vigile a ver si tienen cáncer de mama como a las mujeres, ¿no? Pero un hombre que tiene un diagnóstico de cáncer de mama, por supuesto que se le tiene que hacer un PET, porque pues el tipo de cáncer es un tipo de cáncer muy agresivo. Te repito, suele tener una base genética importante de genes que propician la aparición de tumores o genes que no tienen la capacidad de inhibir el crecimiento tumoral, de tal manera que dentro del protocolo diagnóstico completo de oncológico en pacientes que tienen cáncer de mama, pues no solamente incluye el detectar el tumor en la zona del pecho o de la glándula mamaria, tanto en mujeres como en hombres, sino que tenemos que ir a buscar más allá en todo el cuerpo, en el cerebro, en los pulmones, en los huesos, en el hígado, en los ganglios, en muchos lados. Y en ese sentido, la tomografía por emisión de positrones suele tener el mejor desempeño diagnóstico y una excepciones sabidas y que se deben de complementar es en los pulmones y en el cerebro, pero no porque no los detecte, sino porque suele haber factores que se requieren analizar adicionalmente. Por eso es importante tener imágenes morfológicas y funcionales en los pacientes para analizarlas en su conjunto, entendiendo siempre que estas imágenes de tomografía o resonancia magnética complementan al PET, no al revés. Eso es muy importante tenerlo en consideración, Lupita. Así es, doctor. Muchas gracias por la aclaración y bueno, pues muchas gracias por tu cortesía. Cartogreen, fabricación de cajas de cartón y personalizado con serigrafía. Muchísimas gracias. Y bueno, doctor, nos vamos al dato curioso, alimentos radioactivos. ¿Cuánta información alrededor de esto? Adelante.
Este es un dato muy interesante, Lupita. La gente cuando escucha nuevamente, ¿no? Radiactividad nuclear, todo eso, pues no suele tener las mejores, los mejores pensamientos, o no les suele evocar una sensación de paz. Y bueno, los seres humanos nos hemos encargado de que esto sea así, ¿no? O sea, nada más basta ver las noticias del día de hoy, de lo que está pasando, ¿no? Pero lo cierto, Lupita, es que es importante que se conozca todo. O sea, esas verdades a medias o esos datos que solamente están a medias, pues se deben de completar. Y lo que estábamos diciendo el otro día, ¿no? O sea, la radioactividad está presente en nuestra vida. O sea, la radioactividad está en todos lados. Aquí el punto es que nosotros entendamos que la radiactividad, Lupita, en las manos equivocadas, pues puede hacer estragos, y en las manos correctas, pues, o enfocadas en el beneficio de las personas, pues puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Como la medicina nuclear y la imagen molecular, no porque lo diga yo, sino porque realmente la medicina nuclear y la imagen molecular ha venido a representar un avance considerable e importante en cómo estamos practicando oncología en tiempos modernos, ¿no? Y no solamente oncología, sino otra variedad de enfermedades. Pero bueno, ahorita estamos en la onda de la oncología. Y pues debemos de entender que la radioactividad es un fenómeno natural. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos ya la capacidad de producirla artificialmente, lo cual, digo, se dice muy fácil, pero hacerlo pues cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo talento, muchísimo dinero. Bueno, progresando al tema. Como la radioactividad está, como la radioactividad aparece espontáneamente en la naturaleza y sabemos que la radioactividad está vinculado a átomos que tienen esta particularidad de inestabilidad en su núcleo, pues algunos de estos átomos suelen concentrarse preferentemente en algunos alimentos. Ojo, no quiere decir que estos alimentos sean peligrosos o que deben de dejarlo de comer. Es un dato curioso, o sea, es algo que sucede y bueno, pues ustedes pueden seguir comiendo de manera muy tranquila estos dos alimentos que les voy a platicar en particular. Pues el primero de estos alimentos, y se dice que es el tipo de alimento que contiene dentro de la naturaleza la mayor concentración de radioactividad, pues es la nuez de Brasil. Y esto es debido a que pues el árbol que produce esta nuez pues suele en sus raíces pues introducir estos elementos radiactivos que finalmente se concentran en la nuez. Y otro ejemplo interesante es el plátano. El plátano tiene potasio radiactivo. Y entonces, pues esto hace que cuando se ponen detectores de radiactividad en escalas muy pequeñitas, pues se pueda detectar cierto nivel de radiactividad en una penca de plátanos. Pero nuevamente, estos alimentos pues son seguros comerlos, a menos que se comieran en cantidades industriales, ¿no? Pero bueno, eso pues no pasa. Pero como un dato curioso, pues sí, hay alimentos que tienen ciertos niveles de radiactividad porque pues integran dentro de sí átomos radiactivos. El plátano sabemos que tiene mucho potasio. Bueno, pues algunos de los átomos de potasio que tiene el plátano, pues resulta que son radiactivos. Entonces, pues ahí está, Lupita, como dato curioso, si hay alimentos radiactivos, ¿no? Y bueno, ya para no dejarlo de hablar, pues también podemos hacer alimentos radiactivos artificialmente. Acuérdense que en los estudios de medicina nuclear e imagen molecular hay un estudio de gammagrafía de vaciamiento gástrico en donde pues nosotros pues hacemos un alimento radiactivo, o por ejemplo en el estudio de los bebecitos para ver si tienen reflujo, pues podemos hacer leche radiactiva. Entonces, pues esto para complementar el dato curioso, Lupita. Recuerden que pues la radiactividad ha sido entendida, ha sido modificada, ha sido dominada, ha sido creada y se tiene que manejar con seguridad. Es por eso que los médicos nucleares también tenemos una certificación como personal ocupacionalmente expuesto,
lo cual quiere decir que nosotros sabemos cómo protegernos y cómo manejar la radiactividad en entornos seguros para fines médicos, de tal manera que no tengan temor de acudir a las áreas de medicina nuclear e imagen molecular, ya que tenemos protocolos de seguridad para que nadie resulte lastimado, Lupita. Así es, doctor. Pues muchas gracias por esta aclaración y pues iniciamos, doctor. ¿Todos los cánceres de mama son iguales? No, Lupita, es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, los cánceres de mama no son iguales, hay una gran heterogeneidad. De hecho, una de las primeras observaciones que se hizo cuando se estaba empezando a conocer la oncología es una pregunta que se hacían es, a ver, ¿por qué estas dos mujeres que tienen cáncer de mama les damos el tratamiento de quimioterapia o de radioterapia o de hormonoterapia tal y a una le va bien y la otra no? Entonces, desde ahí se empezó a notar que de manera empírica se empezó a dar cuenta de que los cánceres de mama no eran iguales. Ajá, desde esa observación de por qué a unos les iba bien y por qué a otras no. Entonces, pues se siguieron haciendo las investigaciones y se empezó y se entró en la era de molecular, los rasgos biológicos moleculares, y se vio que los cánceres de mama tenían diferentes alteraciones genéticas que los hacían más o menos agresivos por la capacidad de expresar en mayor medida o menor medida receptores de hormonas o receptores de factores de crecimiento anormal. Uh-huh. Entonces se empezó a notar y se empezó a clasificar a los cánceres de mama por su perfil molecular. Los que expresan receptores de hormona, como los estrógenos o como la progesterona, y los que no, pero que a su vez expresan factores de crecimiento anormales. O los que expresan todo, o los que no expresan nada. O sea, también eso puede pasar, ¿no? Y se descubrió que los cánceres de mama era una población heterogénea. Estos rasgos moleculares, bueno, y también se descubrió que el cáncer de mama podía tener diferentes orígenes celulares, los que vienen de los conductos, porque adentro de la mama es una glándula, y la glándula tiene una parte de lobulillos y tiene una parte de conductos. Y se vio que, bueno, los que venían de las células de los conductos, por eso a veces se refieren a los cánceres de mama como ductales, cáncer de mama ductal, eso quiere decir ductal, que viene de los conductos que llevan la secreción de los componentes glandulares y de la parte lobulillar, es decir, de los lobulillos, de esas células que pues están en los acinos mamarios, ¿no? Entonces también hay esa clasificación y bueno, tienen una diferente estirpe histológica, porque ustedes deben de saber, estimados escuchas, que en la mama hay diferentes tipos de células, al menos hay estas dos, las de los lobulillos y las de los conductos, es decir, no crean que toda la glándula mamaria está hecha del mismo tipo de población celular. Entonces aquí hay ya una heterogeneidad. Entonces, dependiendo de dónde se origine y el perfil molecular que tengan estos cánceres de mama, pues nosotros podemos saber si, con razonable certeza, si esos tumores son más o menos agresivos. Uh-huh. Entonces, se sabe que esos tumores que expresan receptores de hormonas como los estrógenos y la progesterona suelen ser tumores menos agresivos y muchas veces con hormonoterapia pueden las pacientes pues tener un buen pronóstico. Y hay otros tumores en donde, por ejemplo, los que expresan este factor de crecimiento, el famoso HER2-Neu o el HER2, que suelen tener un peor pronóstico, un pronóstico peor que los que son sensibles a hormonas. Estos pacientes pues necesitan recibir otro tipo de tratamiento, terapia blanco se llama. Uh-huh. Y hay los que no se benefician ni con terapia blanco ni con terapia hormonal porque no expresan ni receptores de HER2 ni receptores hormonales. Esos son los peores. O sea, esos tienen un comportamiento genético muy agresivo que les hace ser tumores extremadamente agresivos.
Entonces, como pueden ver, nosotros podemos ir de un espectro de tumores que no estamos diciendo que no sean inofensivos, por supuesto que no. Lo quiero poner yo así, los menos agresivos y los más agresivos. Entonces, estos tumores pues se comportan diferente y ustedes pues se imaginarán, por supuesto, que un tumor que no expresa receptores de progesterona ni de estrógenos, pues no tiene sentido que se le dé terapia hormonal, o al menos, bueno, no es que no tenga sentido, sino que no esperamos que el tratamiento sea muy eficiente, porque pues finalmente no se le está atacando al tumor desde el punto de vista que se le tiene que atacar, ¿no? Entonces, esto lleva a que todos los pacientes que reciben un diagnóstico de cáncer de mama se les tenga que hacer la tipificación molecular. Eso es algo muy, muy importante que tienen que recordar. No solamente es quitar el tumor y ya. O sea, el tratamiento no se acaba con la cirugía, ¿eh? O sea, se tiene que quitar el tumor, pero se tiene que tipificar molecularmente el tumor. ¿Para qué? Pues para saber qué tratamiento va a recibir el paciente. Y si se da un tratamiento más dirigido, caracterizado molecularmente, pues la oportunidad del paciente de que tenga una supervivencia y de que venza al cáncer o que la pase menos mal durante el tiempo que tenga que coexistir con el cáncer, pues sea algo más llevadero. Por eso es algo muy, muy importante, Lupita, entender que no todos los tumores son ahí, ¿no? Y aparte, Lupita, una cosa es diagnosticar en el sitio primario, o sea, una cosa es diagnosticar en el lugar de la mama, pero es importante que sepamos hasta dónde se extendió el cáncer. Eso es extremadamente importante porque pues no solamente se debe dar tratamiento a el tumor en la glándula mamaria, sino que tenemos que ir a buscar más allá para darle un tratamiento completo. Y en base a qué tan extendido esté el tumor, nosotros podemos hablar acerca de un intento curativo o de un intento paliativo. Recordemos nuevamente que paliativo no quiere decir inexorablemente un mal pronóstico. Paliativo quiere decir que nos tenemos que esforzar como comunidad médica para prolongar la supervivencia de los pacientes en buenas condiciones. Ahora ya se puede más. De verdad que la historia de los pacientes con cáncer, en algunos cánceres en específico, no en todos, pero en la mama sí es algo que con el uso de tecnología médica, no solamente de diagnóstico por imagen, sino también de tratamiento, ha permitido que muchos pacientes tengan una mucho mejor historia de lo que podían tener en el pasado, Lupita. Por eso es importante que los pacientes y por eso es importante que los sistemas de salud empiecen a hacer práctica oncológica moderna. Y práctica oncológica moderna, Lupita, necesariamente implica el uso de imagen molecular, de tomografía por emisión de positrones, de PET. Por eso queremos estar tocando estos temas, pues porque son relevantes, porque en realidad impactan en la vida de las personas. Muy bien. ¿No se Así es, escucha? doctor, Ajá. sí, así es, doctor. Y varias de las preguntas que nos llegan del radio, gente que nos está escuchando, que va en camino hacia algún lugar, uno de los doctores dice, bueno, ¿qué radiotrazador ocupa de San Luis Potosí el doctor Vega? Y otro muy importante, las preguntas muy recurrentes es, ¿el cáncer es hereditario? Y justo es la pregunta que viene, doctor, ¿el cáncer de mama se hereda? Fíjate que el hecho de que un paciente tenga un familiar en primera línea, sí lo pone en un riesgo mayor a padecer cáncer. Ajá. Es decir, si su hermana o su mamá o su abuela tuvieron cáncer de mama, estos pacientes tienen un riesgo elevado de presentar este tipo de penetrancia de oncogenes que favorecen la aparición de cáncer de mama. Hay algunos genes en específico que se han identificado que sí hacen que las personas sean más proclives a cáncer de mama y a cáncer de ovario. Entonces, esta tipificación genética es muy importante. Por eso es importante que se hagan los estudios completos pensando en si desafortunadamente usted ya tiene cáncer de mama, pues es importante que conozca lo más que pueda su cáncer de mama
pensando en sus hijas o pensando en sus nietas, porque pues finalmente esto es un punto importante. Ahora bien, el componente genético en el desarrollo del cáncer de mama, pues sí es algo importante. Sin embargo, Lupita, sin embargo, cuando nosotros vemos qué proporción de pacientes con cáncer tienen un componente eminentemente genético, fíjate que son los menos. Aproximadamente solamente el 5% de los pacientes con cáncer, más bien de los cánceres de mama, son cánceres que tienen una clara influencia genética. ¿Por qué es importante y qué es lo que quiero que entiendan? El hecho de que su abuelita o su mamá o su hermana no hayan tenido cáncer de mama, es decir, que no haya un componente genético claro, no quiere decir que sean las pacientes indemnes o inmunes al cáncer de mama. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión muy importante, Lupita, que son los factores no hereditarios o genéticos. Por eso es extremadamente importante y se les recomienda a las pacientes que sigan estilos de vida saludable, porque a pesar de que la genética no juegue en su contra, el hecho de tener estilos de vida pues que no sean saludables sí puede favorecer la aparición de cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pacientes en donde aparece un cáncer de mama de manera esporádica, es decir, que no tenían mamás o hermanas o tías o abuelas con cáncer de mama, al menos no conocido. Entonces, por eso es importante los factores de riesgo. Entre ellos, los más importantes, pues, es que los pacientes sean gorditas, pues la edad, la simple edad, pues, es un factor de riesgo para cáncer, que las pacientes fumen, que las pacientes tomen, que hayan tenido una menopausia temprana, embarazos tardíos, eh, ah, no, que hayan iniciado sus menstruaciones tempranamente, perdón, corrijo, que hayan tenido sus menstruaciones tempranamente, que no se hayan embarazado, que hayan tenido una menopausia tardía o que se hayan embarazado tardíamente. Porque recordemos que parte de estos cánceres de mama tienen un componente hormonal y por eso el estar gordito hace que esas hormonas que pueden en algún momento favorecer o propiciar la aparición del cáncer de mama, pues lo hagan. Y aquí hay que entender algo muy importante. Estamos hablando de los estrógenos. Los estrógenos son importantes, o sea, son hormonas que favorecen que las células proliferen, que las células crezcan. Y eso está bien en condiciones controladas, porque finalmente los estrógenos tienen una función importante. De hecho, el no tener estrógenos, pues podríamos decir que no es compatible con una buena vida, con una vida sana. Pero cuando estos estrógenos se producen de una manera incrementada, descontrolada, en un paciente que pues ha tenido, que no ha tenido la precaución de llevar estilos de vida saludable o que tienen una predisposición genética, bueno, pues ahí está la receta para la aparición de un tumor. Entonces, pues estamos hablando de probabilidades, ¿no? Tampoco quiere decir que a fuerzas necesariamente le va a dar cáncer, porque esto pues hasta cierto modo tiene una cuestión que es impredecible, pero pues esos factores de riesgo están bien estudiados. Entonces, pues hay que tener cuidado con estas cuestiones de los factores de riesgo que son importantes y pues regresando a la pregunta inicial, pues no todos los cánceres de mama son genéticos, algunos aparecen sin haber tenido una predisposición genética. Por eso les decía que son muy, muy variables y que pues entrando en esta era de la medicina de precisión y la medicina personalizada, pues es importante tratar de tipificar y caracterizar a los tumores mamarios, Lupita.
Así es, doctor. Algo muy, muy interesante y mucha preocupación por los estrógenos. Hay varias preguntas relacionadas con, y bueno, pues afortunadamente ya nos hizo favor de explicarnos. Pero continuamos, doctor, porque si no, nos comemos No todo el acabamos. tiempo. Todos los tumores se pueden detectar por mastografía y ultrasonido. Algo que nos comentaba alguien del público y no encuentro esta pregunta. Decía, bueno, hay en muchas ocasiones son tumores tan profundos o que no se identifican, que a mí me dejó pasar un año y no fue detectado por ninguno de estos dos estudios. Claro. Adelante, Sí, doctor. mira, es muy importante esto de la detección. Una pauta importante que se tiene que seguir haciendo y que se tiene que seguir estimulando, Lupita, es la autoexploración. Eso es súper, súper, súper importante. Sobre todo en lugares en donde no se tiene acceso a los métodos de screening, que pues todavía existen, ¿no? Y como una pauta saludable. La cuestión aquí es la capacidad de detección. Y algo importante que hay que tomar en cuenta es que no todas las glándulas mamarias son iguales, Lupita. Cuando yo reviso los estudios, pues me doy cuenta de que hay mujeres que tienen mama densa, es decir, que tienen mucho tejido fibroglandular, y hay mujeres que tienen mama grasa, es decir, que la mayoría de su glándula mamaria está compuesta por grasita, y otras que tienen mucho tejido denso, mucho tejido fibroglandular. Y hay otras mujeres que tienen mamas grandes, y hay otras mujeres que tienen mamas chiquitas, y hay otras mujeres que tienen, pues, de tamaño mediano, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tú te imaginarás que por palpación es más fácil detectar un tumor en una mama no tan grande que no tenga tanto tejido fibroglandular. Ajá. Y por el contrario, si tú tienes o el paciente tiene una mama grande, porque hay mujeres que tienen mamas de tamaño grande, con mucho tejido fibroglandular, pues es difícil que te lo detectes con palpación. Ajá. Es decir, que en el primer ejemplo tú puedes detectar tumores más pequeñitos tocándote y por eso las mujeres se tienen que tocar. Pero en el segundo ejemplo es más complicado. El tumor necesita crecer mucho más para que la paciente lo pueda notar. Uh-huh. Entonces, esto con respecto a la autoexploración, nuevamente, síganlo haciendo, es importante, no dejen de hacer. Pero también se tiene que entender que, pues muchas veces nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos como humanos, pues tienen límites. Es ahí, Lupita, donde entra la tecnología médica en este caso. Entonces, bueno, pues para afinar la capacidad de detección que tenemos los seres humanos, pues inventamos pues los mastógrafos y los ultrasonidos. Entonces, los mastógrafos, pues sí tienen, y los ultrasonidos, pues sí tienen una mejor capacidad de detección que solamente la palpación. Uh-huh. Entonces, las lesiones que se pueden detectar por estudios de imagen morfológica como ultra y mastografía son más pequeñitas que las que suelen detectarse por palpación. Y esas lesiones que son un poco más profundas, también es más probable que se detecten por mastografía y ultrasonido antes que por palpación. ¿Por qué es importante la palpación, Lupita? Déjame seguir con este tema antes de, porque no quiero que se malinterprete. Pues es que no en todos lados hay ultrasonido y mastógrafos, Lupita. Entonces, las mujeres tienen que tener la costumbre de poder detectar con los mejores métodos posibles que tienen a su alcance que algo anda anormal en sus glándulas mamarias. Por eso es muy importante la promoción y el fomento de la autoexploración mamaria, que quede claro. ¿No? Entonces, regresando a las imágenes médicas. Ahora imagínense eh, que pues una mujer llega a hacerse su mastografía y llega a hacerse su ultrasonido. Es mucho más fácil ver una lesión en una glándula que tiene más contenido graso que en una mama que tiene más contenido fibroglandular denso.
porque el tejido fibroglandular denso puede enmascarar un tumor. Por eso, la mastografía y el ultrasonido son métodos de diagnóstico muy buenos, pero no son perfectos. De hecho, hay algo que se tiene bien identificado y que es muy importante que los pacientes entiendan, lo que es un falso positivo y un falso negativo. Vamos a empezar por el falso negativo, que es más o menos lo que nuestro amable escucha nos preguntó. Un falso negativo es cuando tú tienes un tumor y el método de imagen ultra o masto te dice, ¿sabes qué? Pues no veo yo que tengas algo, pero sí lo tenías. ¿Y esto por qué se explica? Pues porque se tiene que entender que diferentes características morfológicas de la mama la hacen más o menos proclive a esconder un tumor. Es decir, que la mastografía pues va a decir es que aquí tiene mucho tejido mamario, es una mama densa y en realidad pues no sé si lo tiene o no lo tiene. O a veces pues dicen que no lo tiene. Y con el ultrasonido pues pasa algo similar, ¿no? O sea, tenemos que entender esas cuestiones. En estos casos, Lupita, donde tenemos nosotros mamas densas, en donde los estudios morfológicos han tenido eh, una incertidumbre al decirnos si el paciente tiene o no tiene el tumor, es cuando es relevante la imagen molecular. La imagen molecular es importante porque ya no tiene que ver con una cuestión de si la mama es densa o no. Tiene que ver con una cuestión de si una zona en específico de la mama se está comportando como un cáncer de mama o no. Entonces, en ese sentido es muy importante y hay aparatos, hay dispositivos específicos que nos permiten visualizar desde una perspectiva molecular las glándulas mamarias en un contexto de diagnóstico. Generalmente estos estudios se reservan a las pacientes en las cuales la mastografía y el ultrasonido o incluso la resonancia magnética no nos han dado una respuesta patente, una respuesta clara de si el paciente puede o no tener el tumor mamario. Entonces, esto es algo muy, muy importante que hay que entender. Ahora vamos con la parte de los falsos positivos y esto pues también es algo muy, muy importante. De hecho, el mayor problema, y no es que no sea un problema el falso negativo, un problema mucho mayor por la cantidad de frecuencia en que aparece es el falso positivo, es decir, que te diga la mastografía y el ultrasonido que pues tú tienes cáncer y en realidad pues no sea así, que en realidad no tengas cáncer y que luego a las mujeres se les haga la biopsia y la biopsia resulte con que pues no fue cáncer, ¿no? Entonces esto es algo bastante importante, ¿no? Afinar estos parámetros de eficacia diagnóstica mediante estudios de imagen complementarios. Antes, y digo, una pauta pues menos costosa, por decirlo de alguna manera, y una pauta que se ha venido haciendo es que ante una sospecha de malignidad, pues se tome una biopsia. Pero finalmente, en los últimos años se han venido desarrollando tecnologías médicas como la imagen molecular que nos permiten afinar aún más ese diagnóstico, es decir, disminuir ese número de pacientes falsos positivos o esos pacientes falsos negativos mediante la introducción de imagen médica sofisticada, como es la medicina nuclear y la imagen molecular, ya sea con el radiotrazador FDG o con otro tipo de radiotrazadores que también puedan servir en otros contextos clínicos. De tal manera que en México y en el mundo pues ya están disponibles los equipos de tomografía por emisión de positrones mamarios, estos se conocen como PEM, que también se insertan en un contexto clínico que, bueno, pues puede serle de utilidad a los pacientes que lo requieran. Finalmente, antes de proceder a una biopsia, que bueno, pues también tiene, de entrada, pues ya es un procedimiento invasivo y también tiene algún riesgo,
Si los pacientes desean profundizar aún más en el diagnóstico o en conocer las características de esa lesión mamaria, pues pueden optar por hacerse un estudio de tomografía por emisión de positrones para la glándula mamaria. Cuando estamos hablando de diagnóstico, principalmente es para, utilizamos el FDG para ver una cuestión de diagnóstico. Cuando estamos en otros contextos clínicos, como por ejemplo la neoadyuvancia, que quiere decir a un paciente que tiene un tumor grandote, nosotros queremos hacerlo chiquito para que entonces se pueda dar un tratamiento quirúrgico. Esa neoadyuvancia, pues nosotros necesitamos saber si el medicamento, la quimioterapia que se le está dando al paciente está funcionando o no. Si funciona, bueno, pues para seguir con el mismo tratamiento y finalmente cuando se terminen los ciclos programados, al paciente se le someta a una cirugía. Y si no funciona, pues ya para entrar a una cuestión más radical y ya no estar esperando más tiempo ante un tratamiento que no funciona. En este caso, pues hay otros radiotrazadores como, como la timidina, que es un radiotrazador que mide proliferación celular, que nos permite a nosotros visualizar durante el tratamiento no adyuvante si este tratamiento tendiente a preparar a una paciente para una cirugía más o menos radical de la glándula mamaria está funcionando o no. Y esto nos permite, pues ganar tiempo y preservarle a el paciente la toxicidad de los tratamientos oncológicos, que también es algo importante que hay que tener en cuenta. Otra cuestión importante, por ejemplo, es lo que estábamos diciendo, ¿no? La caracterización molecular. Hay un radiotrazador que nos permite a nosotros visualizar receptores de estrógeno. Y de verdad que esto es muy útil porque finalmente nos permite no solamente conocer el estado de los receptores de estrógenos, que ya dijimos que es muy importante conocerlo en pacientes con cáncer de mama, no solamente el estado de los receptores de estrógenos en el tumor primario, sino también en el caso de los pacientes que tienen metástasis, conocer el estado de los receptores de estrógenos en las metástasis ganglionares o en las metástasis esqueléticas o pulmonares o hepáticas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos permite ajustar el tratamiento. Si nosotros evidenciamos que hay lesiones que no tienen captación de estrógenos, nosotros podemos saber que quizá el tratamiento con hormonal pueda ser de utilidad para algún número, no todo, no todos, algún número de lesiones de cáncer de mama que hayan ido más allá del tumor primario. Y si nosotros sabemos antes de terminar el tratamiento que hubo lesiones que ese tratamiento hormonal no le hizo algún efecto, pues sabemos que el paciente tiene que recibir alguna combinación de tratamiento, teniendo en consideración que hay tumores que van a responder al tratamiento hormonal y hay tumores dentro del mismo paciente, o sea, esto es importante, dentro del mismo paciente que no van a responder al tratamiento hormonal. Por eso es importante conocer pues todas estas cuestiones que pues ya podemos hacer nosotros en la práctica clínica y pues ajustar de una manera más adecuada el tratamiento que recibe una paciente con cáncer de mama. Por eso les decía, diagnóstico temprano vamos bien, es algo que hay que seguir haciendo, pero no perdamos de vista que pues no todas las pacientes pueden optar por un tratamiento temprano. Desafortunadamente muchas de ellas ya cuando se diagnostican tienen una enfermedad avanzada y hay que tratar bien esa enfermedad avanzada. Y este tipo de cuestiones que yo les estoy comentando se insertan en estos contextos clínicos. A ver, una mujer que va a recibir un tratamiento neoadyuvante previo a un tratamiento quirúrgico local en la mama, obviamente ya no está en etapa temprana. Una paciente que tiene metástasis en el esqueleto o metástasis en otro órgano, obviamente ya no está en etapa temprana. También en esas mujeres tenemos que diseñar políticas y también tenemos que diseñar pautas o al menos divulgar que también se ha avanzado mucho en lo que respecta a el diagnóstico y conocer de una manera más precisa dónde está el tumor, hasta dónde se extendió, cómo se está comportando molecularmente el tumor, porque, lo acabo de decir, incluso dentro de una misma paciente, el tumor puede tener heterogeneidad molecular.
¿Por qué? Pues porque los tumores mutan y algunos tumores pueden perder la habilidad de expresar, algunas metástasis pueden perder la habilidad de expresar receptores de hormonas, lo cual por definición los hace más agresivos. Entonces, un tratamiento exclusivamente hormonal, pues es algo que se tiene que tener bien claro que existe la posibilidad de que haya partes o algunos tumores, algunos metástasis que no estén respondiendo a ese tratamiento. Nosotros ya podemos visualizar todo eso de una manera razonablemente precisa y, por cierto, la única manera de hacerlo con tomografía por emisión de positrones para pacientes de cáncer de mama, porque como lo acabo de decir, ya no solamente tenemos un tipo de molécula radiactiva, ahorita yo ya les mencioné tres: el FDG, la timidina, los estrógenos, y también ya se ha marcado la molécula para los tumores que son HER2 positivos, es decir, para este tipo de terapias blanco. De tal manera que el avance es progresivo, cada vez vamos a ir viendo mayor capacidad para tipificar molecularmente de una manera completa, Lupita, completa, no solamente en una muestra de biopsia en un laboratorio de patología, completa y en vivo y de manera no invasiva, las características de el tumor y en los casos en que haya metástasis, las características de esas metástasis de estas pacientes. Y esto en teoría, Lupita, tiene que redundar en mejores tratamientos y en mejores posibilidades de supervivencia. Por eso decimos que la medicina nuclear y la imagen molecular, la tomografía por emisión de positrones y también la tomografía por emisión de fotón único, o sea, el SPECT, están insertadas dentro de la práctica de la oncología de precisión, la oncología moderna, Lupita. Entonces, pues, creo que ya se nos va a acabar el tiempo, pero me gusta mucho hablar de estos temas. Quizá podemos hacer la segunda parte, pero es muy interesante, ¿no? Todos los adelantos que ha estado habiendo con respecto a oncología en los últimos años, Lupita. Así es, doctor. Y lo más importante es que mucha gente no conoce o no sabe direccionar y para nosotros este programa es muy importante. Y hoy, tratándose del mes del cáncer de mama, como muchos otros meses tocamos cualquier otro diagnóstico, lo importante es que sepan los avances de la medicina. Y bueno, pues no nos queremos despedir, faltan escasos 3 minutos. Y bueno, pues desde luego agradecer muchísimo esta cortesía de Cartogreen, fabricación de cajas de cartón y personalizado con serigrafía. Muchas gracias, siempre muy comprometida con toda esta parte de la salud, una empresa socialmente responsable y comprometida también con el CEMEF, y sabemos que trabajas de manera muy ardua y pues una mujer mexicana, empresaria, y esto nos llena de mucho orgullo. Siempre decimos que nuestras empresas mexicanas que se comprometan y se suban con esta parte de la barra de la medicina educativa nos llena de mucho orgullo y mucho placer. Doctor, platíquenos, usted se nos va el jueves de viaje a un gran congreso. Sí, pues como parte de las actividades de educación médica continua, ya ven que pues los médicos, digo, seguramente todas las profesiones, ¿no? Pero pues algo que se dice de los médicos es que nunca acabamos de aprender, ¿no? Entonces, pues es muy importante atender a estos eventos, pues porque ahí uno va y se entera de los avances, no solamente científicos y académicos, como esto que les comentaba, ¿no? Los diferentes tipos de moléculas que se están utilizando en los contextos clínicos, sino también en los avances tecnológicos, en la mejora de las capacidades. Entonces, voy a tener el gusto de ir al Congreso Europeo de Medicina Nuclear, es uno de los dos grandes congresos mundiales, en la ciudad de Barcelona, España. Ya a mi regreso, pues les contaré qué cosas agradables, qué cosas bonitas vi por allá. Y también es importante el comentarles que pues se llevó a cabo la jornada académica de terapia con radiolúcidos en el Hospital Ángeles Acotzpa. Estuvimos muy contentos, Lupita, nos llovió ese día, pero pues sí nos permitió llegar a audiencia que estaba en el auditorio y audiencia
que se conectó amablemente para seguirnos. De hecho, pues es algo que venimos mencionando, ¿no? Con el colectivo, que no solamente es la parte económica, empresarial, política, social, sino también es la parte académica, que es una parte irrenunciable, Lupita. Y pues yo también quiero agradecerle mucho a Cartobrín, de verdad, muchas gracias por apoyarnos, por ayudarnos a divulgar estos contenidos que pues son importantes para todos, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo desde la trinchera de la medicina nuclear y la imagen molecular para mejorar las vidas de las pacientes con cáncer de mama. Muchas gracias por apoyarnos con tu amable participación, Cartobrín. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Deseamos un gran viaje. Nos vemos a su regreso y seguro que nos traerá muchísimas noticias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Vamos a estar respondiendo las preguntas que están en el Facebook, que nos hicieron favor de enviarnos, a toda la gente que nos vio y nos escuchó. Pues gracias y aquí nos vemos en la próxima emisión de la medicina nuclear y la imagen molecular. Hasta pronto y excelente viaje, doctor. Muy buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches a todos.